La forja de un caudillo. Francisco Franco estrenó su nueva condición de generalísimo, asumida el 1 de octubre de 1936, planificando la demorada ofensiva sobre Madrid. El mando directo de la operación quedó en manos del general Emilio Mola, asistido por otros jefes probados en la guerra, como el teniente coronel Juan Yagüe y el general José Varela. El ataque sobre la capital sería frontal, como en Badajoz y en Toledo. Cuatro columnas convergerían sobre la ciudad para garantizar una victoria que se daba por descontada. La quinta columna, según la ingeniosa pero imprudente frase de Mola, estaba supuestamente oculta dentro de la urbe para apoyar a los vencedores. Mola se refería a partidarios de los rebeldes que habrían de organizar una resistencia activa desde adentro del territorio enemigo para favorecer las operaciones. Esa imagen, en el futuro, será sinónimo de sabotajes, guerra psicológica y espionaje, aunque no existió más que en la imaginación del general, por lo menos en esa ocasión. El optimismo de los nacionales contrastaba con el pesimismo del gobierno republicano, que decidió abandonar precipitadamente a Madrid a su suerte y trasladarse a Valencia. El presidente del gobierno, Francisco Largo Caballero, no confiaba en la defensa que habían organizado el general José Miaja y el teniente coronel Vicente Rojo, pero el desvío de los nacionales hacia Toledo les permitió ganar un tiempo precioso. El nuevo ejército republicano era aún precario, pero ya contaba con la ayuda del material bélico ruso y de las famosas brigadas internacionales. Esos contingentes, aparentemente organizados por iniciativa de dirigentes comunistas franceses, reunía a militantes marxistas de todo el mundo. Su actuación en Madrid sería destacada. Entre el 8 y el 24 de noviembre se libró una batalla dura, primitiva y violenta, pero que no decidió la suerte de la guerra como pretendían los nacionales. Madrid resistió y también fracasaron las operaciones posteriores destinadas a aislarla. Cuando ataque Madrid ha perdido un mes, y en ese mes ha dado tiempo a que lleguen las armas rusas, a que llegue aviación rusa, a que lleguen los carros de combate, a que lleguen muchas armas y a que de alguna manera se empiece a reorganizar la defensa de Madrid. Da tiempo a cavar trincheras, da tiempo a acumular y a medio organizar las primeras brigadas y pocos días después va a dar tiempo a que lleguen las dos primeras brigadas internacionales. Franco pierde Madrid por la ambición de ser jefe del Estado. Franco asumió su primer tropiezo, pero como ocurriría muchas veces en el futuro, consiguió sacar ventaja en situaciones adversas. Aunque sus aliados italianos y alemanes lo consideraban un mediocre conductor militar, no aceptarían una derrota y aumentaron la ayuda en material bélico. Hay una cosa importante en la guerra, que es que hay que acudir siempre a los objetivos fundamentales. Franco no acude a los objetivos fundamentales, sino a los que son fundamentales para él. Y esta acción la va a repetir muchas veces. Por ejemplo, después de la batalla de Brunete, él podía entrar perfectamente en Madrid y en lugar de esto detiene la ofensiva y se marcha otra vez con las tropas al norte a conquistar Santander. En la primera batalla de Guadalajara deja que los italianos fracasen. Si no hubieran fracasado, habría aislado Madrid y habría caído Madrid. La frustración madrileña también tuvo consecuencias estratégicas. Se hizo evidente la necesidad de prepararse para una larga campaña. Eso suponía un cambio en las tácticas militares seguidas hasta entonces en el frente y un replanteo en retaguardia donde dirigentes políticos de diferentes corrientes intelectuales y los oportunistas de siempre pugnaban por un lugar destacado al lado del poder naciente. Las cosas no estaban tan bien organizadas, ¿no? Yo creo que dependía si estaba bien organizada la censura militar para las operaciones militares.
Ahí en ese punto los militares eran profesionales, muy rígidos en este punto. En los otros puntos pues había tensiones políticas que se manifestaban y entonces dependía un poco de quién hubiera asumido las responsabilidades políticas por medio de gobiernos civiles o de alcaldías, etcétera, en la zona fuera. Pues eso, en Sevilla, por ejemplo, el presidente de la Diputación pues era un antiguo colaborador de Primo de Rivera, que luego fue ministro con Franco, en Jumea, era un ingeniero que no era un político. Franco, instalado en el Palacio Episcopal de Salamanca, a la espera de una pronta mudanza a Madrid, imponía su estilo. Concurría a misa a las 8 y a partir de las 9 dedicaba gran parte de su tiempo a planificar la guerra y a consolidar su poder interno. Su mujer, Carmen, en tanto, recibía las donaciones en metálico o en especias que sus partidarios hacían llegar en apoyo del caudillo. Franco estaba lejos de esos menesteres. Cultivaba ese estilo provinciano, austero y metódico que sería un rasgo relevante de toda su vida. La otra cara de la moneda fue su hermano Nicolás, amante del fasto, del lujo y de las intrigas políticas. Vivía rodeado de una corte de personajes que trataban de acercarse al generalísimo. Nicolás Franco era un hombre muy inteligente, pero muy desordenado. Él trabajaba de noche y dormía de día. Y no dormía mucho, pero era de día, toda la mañana estaba dormido. Pero a las 6 de la tarde se ponía a trabajar y estaba trabajando 12, 14 horas, lo que hiciera falta. Pero con el horario cambiado. Franco, pese a sus rígidos principios, toleraba esos excesos en su clan familiar, aunque nunca participaba en ellos, y menos en esta etapa en la que la suerte de la guerra y la construcción de su propia base de poder político ocupaba casi toda su atención. El primer depurado de sus filas por interferir en ese objetivo fue el jefe carlista Manuel Falconde. Los carlistas, defensores de la otra rama dinástica de los Borbones españoles, tenían una larga tradición de militancia contra la monarquía alfonsina y la república. Católicos integristas y aguerridos milicianos, sus cuadros armados, los famosos requetés, habían reforzado a las tropas nacionales desde que se inició el pronunciamiento. Pero su líder quería llegar más lejos. En diciembre de 1936 fundó una academia militar para formar futuros oficiales carlistas y remarcar así la independencia de la causa monárquica disidente. El generalísimo consideró este acto como un atentado a la unidad del mando en plena guerra y le dio a elegir entre la ejecución o el exilio. Falconde tuvo que marcharse a Portugal. En enero también se sacó de encima a otro eventual competidor. El hijo de Alfonso XIII, Juan de Borbón, le había propuesto servir a la causa desde un puesto de mando en la Marina. Mola ya había recibido una sugerencia similar y la había rechazado sin atenuantes. Franco hizo lo propio, pero con el argumento de que no se podía poner en riesgo la vida del heredero al trono. Astutamente, alentó un futuro restablecimiento de la monarquía, pero evitó que el pretendiente adquiriera a su lado un prestigio que no tenía y terminara disputándole la gloria de una victoria definitiva. El segundo paso en la consolidación de su poder político fue meter en cintura a la Falange, la reivindicación de un nacionalismo de raíces fascistas para solucionar los males de España le sumó entusiastas adeptos, incluso entre militares partidarios de Franco, como José Millán Stray, Yagüe y Fidel Dávila. Falange, pues era lo más parecido que había en España a los partidos, bueno, no mayoritarios, sino únicos partidos de los regímenes fascistas alemán, el nazi y el italiano. Claro, no era concebible, ¿no?, pues que Hitler y Mussolini respecto a Franco pues fueran a tener con él pues algo que no toleraban en sus propios países, es decir, el pluralismo político, la alternancia, el enfrentamiento, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, es decir, en fin, esa situación o esa, en fin, semejanza es lo que potencia.
el crecimiento de Falange Española. La potencia primero como organización, de ahí que incluso antes de la rebelión militar, antes de julio de 1936, ya se diera algún trasvase importante de militantes, de organizaciones de la derecha, fundamentalmente de la CEDA, y dentro de la CEDA las juventudes de la CEDA, ¿no? Las llamadas JAP, Juventudes de Acción Popular. Pero ese movimiento poderoso carecía de cabeza desde la ejecución de Primo de Rivera en Alicante en noviembre de 1936. Franco trató de erigirse en depositario de esa herencia, pero tropezó con dificultades para lograrlo. En la Falange había una puja interna por el control del movimiento y por preservar su identidad y su independencia. Una situación que generaba frecuentes conflictos con otros grupos que acompañaban al bando nacional. En ocasiones, la conciencia de su poder los impulsaba a dirigir sus críticas contra el propio generalísimo. Franco tenía un control absoluto de las operaciones militares, pero carecía aún de un proyecto político definido. Esto alentaba divisiones y enfrentamientos. El que diseñó la solución fue su cuñado, Ramón Serrano Súñer. Dirigente político filofascista, había logrado escapar de una cárcel de Madrid en febrero de 1937. A poco de llegar a Salamanca, desplazó a Nicolás Franco como consejero político del caudillo, y su influencia creció de forma considerable. Serrano Súñer le dio forma a la idea de sentar las bases de un Estado nuevo, donde cada uno de los partidos o grupos que apoyaban la causa nacional tuviera un espacio de referencia en delicado equilibrio con el resto. La idea de crear un partido único en el que Falange sea dominante es idea de Serrano Súñer, pero Franco ha trabajado sobre el terreno. Lo que pasa es que Franco le ha dedicado poco tiempo porque está volcado en la guerra, y él ha cogido los documentos programáticos de ambas formaciones, las ha ido apuntando, ha ido escribiendo notas, ha trabajado con documentos de Pradera, de tradicionalistas, la idea del Estado Nuevo como lo ven los carlistas, y ha trabajado también con los 27 puntos de Falange. Pero él intenta hacer una suma más equilibrada. Digamos que es Serrano el que se vuelca más favorablemente hacia Falange, y lo hace con vista. Falange representa una modernidad que hay en Europa representada por los fascismos, en Italia, en Alemania, y en otros países también son fuertes los fascismos, el caso de Rumanía, Hungría, incluso en Francia. El primer paso para la construcción de un proyecto político fue la creación de un partido único. Su nacimiento fue anunciado el 19 de abril de 1937. La Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FED y JONS, reunió, como su nombre lo indicaba, al carlismo, a los falangistas y a otros grupos minoritarios de la derecha tradicional. El jefe del Estado era su líder y encargado de designar por lo menos a la mitad de los miembros del Consejo Nacional de esa agrupación. El decreto de unificación precisó también que estaba prohibida la propaganda partidista fuera de esa estructura, y también la creación de corrientes internas. El potenciar a Falange dentro del Partido Único es más bien una idea de Serrano. Él empieza a tener una buena relación con los dirigentes alemanes, que le van a facilitar fondos para propaganda, le van a respaldar políticamente, van a dar cancha a los falangistas en los viajes a Alemania, van a tener una mayor representación, tema que los carlistas no consiguen en absoluto. A partir de abril del 37, Falange es dominante, ha ido aportando una serie de simbologías, los gritos de la guerra, el arriba España, por la patria, la paz y la justicia, la bandera rojinegra, que se ha copiado de los tenetistas, de los anarquistas, se ve mucho en los frentes de batalla. Antes del decreto de unificación, Franco ha convertido el cara al sol en canto nacional, 3 cantos nacionales, que van a acompañar siempre al himno nacional, que es el cara al sol falangista, es el Oriamendi carlista y es el himno de la Legión, de donde procede Franco originalmente en el plano militar. Por tanto, ya tiene Falange una representación simbólica muy importante antes del decreto. 5 días después del decreto, el saludo fascista, como dice el decreto, brazo en alto, con la mano extendida y abierta, se convierte en saludo oficial de la España franquista.
El jefe de la facción mayoritaria de la Falange, Manuel Hedilla, rechazó el cargo de secretario general que Franco le ofrecía, pero también resistió la imposición de integrarse a este nuevo partido. No tuvo oportunidad de arrepentirse. El 25 de abril fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por rebelión, aunque la pena fue conmutada posteriormente por varios años de cárcel. Como relataría después un notorio falangista, Dionisio Ridruejo, fue un golpe de Estado al revés. El Estado se apoderó de un partido y no como ocurre con frecuencia, que es el partido el que hace uso del Estado en su propio beneficio. Ridruejo, en sus memorias, dejó además retratada una faceta de Franco hasta entonces casi desconocida por sus partidarios. Según el dirigente falangista, el caudillo se mostró sorprendido por la noticia de la detención de Hedilla y solo reconoció haber pedido a los organismos de seguridad que investigaran su conducta. Su diálogo con Ridruejo se cerró con una reflexión vaga pero cargada de amenazas. Algo habrán hallado en su contra. Esa actitud se convirtió en un procedimiento habitual en su conducta como gobernante. Siempre encontraba responsables indirectos, funcionarios que habían sobrepasado sus atribuciones y que eventualmente serían castigados o advertidos según de quién se tratase y de acuerdo a las necesidades del momento. Franco se reservó el papel de árbitro supremo, una especie de César que concedía o quitaba sin apelación posible, pero siempre manteniendo un delicado equilibrio entre las familias o facciones del régimen. Nadie podía adquirir un poder decisivo cercano al suyo. Mientras tanto, la guerra proseguía con ritmo lento para desesperación de italianos y alemanes, que hubieran preferido una definición rápida. Después de Madrid, Franco no se arriesgó a otra derrota. Apeló a la supremacía en el equipamiento y en calidad de sus combatientes antes que a una planificación estratégica para la que aparentemente no tenía talento. Batallas como las del Frente del Norte se ganaron por prepotencia armada y no por la habilidad táctica de sus generales. Las destrucciones de ciudades vascas como Durango y Guernica marcaron el cariz de esta guerra. No importó el coste ni el tiempo para borrar del mapa a los republicanos. No se pone en marcha porque prefiere marchar a Teruel a combatir a las personas, a las tropas que han conquistado Teruel, cuando Teruel no tiene ninguna importancia estratégica. Cuando lleguen al mar en abril del 38, llegan al mar y encuentran que al norte prácticamente no hay nadie y está abierto el camino de Barcelona. Al sur está la mayoría de las tropas republicanas. Atacan hacia el sur, atacan hacia Valencia y se olvidan de Barcelona. Antes han llegado a Lérida y desde Lérida tampoco han continuado. Y cuando empiece la batalla del Ebro, en el momento en que Franco tiene encerrados entre sus tropas y el río al núcleo más importante de tropas republicanas, en lugar de dejarlas encerradas allí y marchar hacia Barcelona, prefiere emprender 7 ofensivas sucesivas durante 4 meses, desgastando a unos y a otros para conquistar la Terra Alta, que es un lugar sin ninguna importancia estratégica. Esto hace que la guerra dure mucho y esto resulta perfecto para los intereses de Franco. Tampoco hubo consideración con los vencidos. Las ejecuciones sumarias, la cárcel o el trabajo forzado eran las penas habituales para los que cometían el gravísimo delito de luchar contra los ejércitos nacionales o tenían alguna vinculación con ese sistema que se pretendía abolir. Recuerdo algo que me atañía directamente. Yo tenía 9 años cuando estalló la guerra y había terminado, yo los cumplo en marzo, bueno, pues había terminado el ingreso en el bachillerato, en la secundaria, en junio del 36. Y en julio estalló la guerra y León estuvo desde el primer momento en manos del ejército de Franco, ¿no? Yo me había ido a casa de mis abuelos, que estaba en un pueblo a 20 kilómetros,
Y al volver lo primero que me enteré es que a mi profesor, que lo adoraba, que era un ser excepcional, lo habían fusilado por politizar a sus alumnos. Lo de politizar a sus alumnos pues era eso, utilizar poesías de Lorca, de Alberti, es lo que deberían ellos interpretar, porque yo solo lo único que hizo fue aprender y abrirse horizontes y todo, porque era una persona muy preparada de la gente de la institución libre de enseñanza, que se había formado en Madrid. Supongo que ese tipo de cosas pasaba mucho. Franco contó para alcanzar su objetivo no solo con el inagotable suministro bélico de sus aliados, sino también con la pasividad de las potencias occidentales ante el drama español. Gran Bretaña y Francia estaban más preocupadas y pendientes de las intenciones agresivas de Hitler en el resto de Europa que por la suerte de los republicanos, que lenta pero sistemáticamente perdían terreno. La creciente influencia soviética en el nuevo gobierno encabezado por Juan Negrín hizo el resto. Londres y París concluirían por aceptar que era preferible lidiar con ese militar nacionalista levemente fascista que admitir un eventual enclave comunista en el sur del continente. A nivel internacional, el caudillo mantuvo un permanente doble juego para evitar que esa opinión cambiara en forma sustancial. A pesar del apoyo italiano y alemán, no subordinó su relación estratégica con el mundo a los intereses de esas potencias y cultivó progresivos acercamientos a Gran Bretaña y alternativamente a Francia. A poco de instalarse con su nuevo gobierno en Burgos, en agosto de 1937, recibió a representantes de esos países, embajadores oficiosos encargados de hacer su juego y, sobre todo, vigilar el ajeno. La cuestión sería, ¿por qué tarda tanto el Vaticano en reconocer a Franco? Porque no fue reconocido plenamente hasta mayo-junio del 38. ¿Por qué tarda tanto? Cuando desde España los obispos, los católicos se han planteado la cuestión, esto es la lucha entre Cristo y el demonio, y no, hay que estar plenamente a su lado. Pues una razón es esta, que veía quiénes son los que están favoreciendo y ayudando tan fuertemente a Franco. Dos regímenes con los que la Santa Sede, a pesar de tener concordato, estaba en conflicto creciente, sobre todo con Alemania, y temían que esto influyera en el régimen que estaba todavía plasmándose y que no se había definido muy bien. La llegada de esos enviados de las potencias occidentales precedió por unos meses a la formación de su primer gobierno, donde se destacaron el ya conocido como el cuñadísimo Serrano Suñer y un veterano militar africanista y monárquico conservador, el general Francisco Gómez Jordana. Ambos personajes habían compartido previamente responsabilidades al lado del caudillo. Serrano Suñer como asesor multipropósito de Franco y Jordana como titular de la Junta Técnica, el organismo burocrático encargado de administrar el Estado hasta ese momento. El resto del gabinete fue un modelo de ese delicado equilibrio de corrientes políticas que caracterizó a todos sus gobiernos posteriores. A fines de 1937 y comienzos de 1938, la situación interna e internacional dio un giro negativo para Franco. Los republicanos, que todavía se ilusionaban con una posible ayuda que las potencias occidentales no estaban dispuestas a otorgar, atacaron y tomaron Teruel el 8 de enero de 1938. Más allá del relativo valor estratégico de la plaza, la victoria tuvo consecuencias inmediatas. Franco, que intentaba moderar su vínculo con Alemania ante la creciente tensión internacional que rodea a Hitler, se vio obligado a solicitar nuevos pertrechos bélicos. Para colmo, el 11 de marzo, el dictador alemán se anexiona a Austria, incrementando el riesgo de un conflicto europeo. Para el caudillo, era casi una catástrofe. La campaña militar, aunque muy favorable, no estaba concluida, y el estallido de un conflicto generalizado en el continente podría modificar todas las relaciones de fuerza. Por primera vez, dudó de la victoria. Según sus biógrafos, vivió meses de agonía hasta que el Pacto de Múnich, el 30 de septiembre, le borró todas las angustias. Nosotros
pensamos hasta el último día que, dada la perspectiva entonces clarísima de la Segunda Guerra Mundial, cuanto más resistiéramos, más posibilidades había de que, enlazando con la inevitable y clara guerra mundial que se preparaba entonces, la causa de la República triunfara. Y luego nosotros teníamos muy claro de que con el fascismo era imposible ninguna paz, de que el fascismo iba a ser bestial si aceptábamos las manipulaciones que hubo en los últimos tiempos de la guerra hablando de una paz honrosa. Sabíamos que resistir militarmente iba a costar menos víctimas que rendirse o que capitular. Y así fue, en definitiva. A caballo de esas sensaciones contradictorias, en julio se produjo la última ofensiva republicana en el Ebro. La batalla se prolongó hasta noviembre con instancias cambiantes, pero con un final trágico para la República. Sus ejércitos, derrotados y desmoralizados, dejaron casi 60.000 bajas en el terreno. Los soviéticos, que buscaban un acuerdo con Alemania, abandonaron a la República a su suerte, y las brigadas internacionales se fueron con ellos. En ese momento, probablemente los comunistas españoles fuimos los que tuvimos menos drama con el pacto germano-soviético. ¿Por qué? Porque desde el comienzo de la guerra civil en España éramos conscientes de que los gobiernos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos nos habían vendido, nos habían traicionado con la política de no intervención. Desde el primer día fuimos conscientes de que había, por un lado la intervención fascista, por otro la no intervención, y que esos gobiernos llamados democráticos nos habían vendido. El camino hacia la victoria quedó definitivamente despejado para Franco, quien sufrió una pérdida muy personal en el ocaso de la guerra. En una incursión aérea sobre Barcelona, murió Ramón, su hermano menor. Era un aviador célebre por su hazaña de cruzar el Atlántico en el hidroavión Plus Ultra en el año 1926. Republicano y masón, había sido perdonado por el caudillo a mediados de 1936, cuando se pasó al bando nacional. Franco le nombró jefe de la base naval, de la base aérea de Baleares, y desde allí bombardeaba de vez en cuando Barcelona con un hidroavión, y él precisamente murió en el año 38, cuando Franco estaba embarcado ya en la batalla del Ebro. Hizo un bombardeo a Barcelona, pero cuando estaba sobrevolando el Mediterráneo tuvo una ráfaga de viento que, aunque era un piloto fantástico, pero le cogió de través, lo derribó y murió en el Mediterráneo. Este extraño sino de las catástrofes aéreas quizá fue la causa de la aversión a volar que Franco mantuvo durante el resto de su vida. Un año antes, en otro accidente de aviación que siempre despertó suspicacias, el muerto fue el general Mola. No sintió idéntica pena por esa tragedia. El embajador alemán escribió al respecto que estaba indudablemente aliviado por ese hecho. Otro testimonio fue mucho más gráfico sobre su actitud. Cuando su secretario, muy agitado, le anunció que había ocurrido una desgracia, que Mola había muerto,
el generalísimo apenas se limitó a exclamar: «¡Qué susto me ha dado usted! Pensé que nos habían hundido el Canarias». Lo cierto es que el director de la sublevación del 18 de julio era el único militar capaz de ensombrecer su liderazgo, y su desaparición fue casi providencial. Terminó de despejar el camino de competidores. La tremenda guerra civil, que afectó directa o indirectamente a varias generaciones de españoles, había terminado, pero ese final no significó necesariamente la paz para los vencedores o la piedad para los vencidos. Franco tenía sus propias y particulares ideas sobre las causas que motivaron semejante desencuentro. Una monarquía inepta, un liberalismo que corrompió los valores de la nacionalidad y un comunismo infinitamente más pernicioso fueron las causas que terminaron encadenando a España a una larga y pertinaz decadencia. Para salir de ella, había que arrancar esos males de raíz. Tendría que refundar la nacionalidad sobre los principios sagrados que forjaron la raza. Esos principios que implantaron los reyes católicos con la Reconquista y sobre los que construyeron el imperio. Franco estaba convencido que la suya era una gesta de similares características y no vaciló en consumarla. España se convirtió en un enorme auto de fe donde los culpables tenían que expiar por sus pecados que venían de lejos. A comienzos de febrero de 1939, poco después de la caída de Barcelona, se sancionó la Ley de Responsabilidades Políticas. Una arbitrariedad jurídica que permitió juzgar cualquier hecho, ahora considerado punible para los vencedores, que además aplicaron su ley con retroactividad a 1934. Lo que era legal en aquel momento había dejado de serlo, y quien quedara comprendido en el articulado de esa ley solo podía esperar, con suerte, un juicio sumarísimo, la cárcel o la muerte. Solo en Cataluña, donde la derrota republicana llevó al exilio a alrededor de 400.000 personas, 3.385 fueron ejecutadas en la inmediata posguerra. Entonces, la cifra prudente hoy, como decía Ramón Salas, el orden numérico de esto es en torno a 50.000 personas, pero se ha llegado a hablar de 200.000. Los propios franquistas, en el caso de Ramón Salas, reconocieron que no bajarían de 38.000. 50.000 entre el año 39 y el momento en que ya las ejecuciones a través de juicios sumarísimos ya no fueron frecuentes, cosa que ocurre a partir de 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la represión mediante juicios militares no se elimina todavía, se eliminaría después, pero eso ya cede bastante. Yo creo, y en esto coincidimos otros muchos, que en torno a 50.000 es probablemente la cifra correcta, no los 200.000 que se ha dicho, en algún caso, ni los 38.000 de Ramón Salas, son más, pero no llegan a 100.000 de ninguna manera, son 50 aproximadamente. Pero donde quizás se reflejó mejor ese espíritu inquisitorial fue en el número de condenados a prisión por razones políticas. Antes de la guerra, el total de encarcelados en España, por cualquier tipo de delitos, no llegaba a 10.000. En 1939, esa cifra ascendió a 270.000 y se redujo a 124.000 en 1942. En 1950, el número de 30.000 presos en las cárceles era más acorde a las proporciones de una sociedad con cierta estabilidad institucional. Sin duda hubo una hazaña especial contra los comunistas. Los vencedores decían que habían derrotado al comunismo internacional. Pero también fueron bestialmente reprimidos gente de otros partidos republicanos y simplemente votantes del Frente Popular. La depuración alcanzó a todos los estamentos sociales y administrativos del país. Nunca se cuantificó el coste material y humano que supuso esa sangría de recursos, que se agregó a los provocados por la guerra. En el Ayuntamiento de Barcelona, 400 personas fueron juzgadas,
y hasta en la Bolsa de Madrid, donde difícilmente se encontrarían simpatizantes del Frente Popular, solo una cuarta parte de los funcionarios se libró de la represión. En Burgos, una provincia conservadora y tradicional, sobre 1.156 maestros que había durante la República, se aplicaron 165 sanciones muy graves y 78 menores, pero solo 9 de ellos habían estado afiliados a partidos de izquierda antes de 1936. Si hablamos de la represión por obra de los sublevados, por obra de Franco, evidentemente esa represión se dirigió a los líderes políticos de la izquierda obrera, eso está claro. Entonces ahí podemos decir que efectivamente hubo una amplia represión del mundo obrero, porque eran los socialistas, eran los comunistas, eran los anarquistas, etc. Rara vez, aunque alguna vez, mucho menos, los franquistas fusilaron republicanos burgueses, menos. Pero sin embargo, en la zona de la República sí que hubo una represión que afectó más a la burguesía conservadora, es el caso de Cataluña, por ejemplo, es el caso de Madrid también. Por tanto, podemos decir que la represión afectó prácticamente a todas las clases sociales, pero evidentemente a la cabeza de ella está el mundo obrero. La guerra y el exilio posterior arrojaron fuera de España entre 10.000 y 13.000 personas que formaban su clase dirigente. Entre ellas había 2.500 militares profesionales, 500 médicos, 400 ingenieros, 1 millar de abogados, alrededor de 2.000 maestros y un 12% del escalafón de profesores universitarios. Los que habían escapado de la furia represiva de los vencedores no siempre fueron envidiados por los que permanecieron en España. En el sur de Francia, donde quedaron atrapados el 80% de los refugiados, la vida resultaba miserable. Los españoles no fueron acogidos en Francia como realmente ellos esperaban. Y nada más entrar en Francia, como nosotros recordamos, hemos visto en las fotografías, en las películas que se conservan de la época, lo primero que se hizo fue, sobre todo a los hombres, a los jóvenes combatientes del ejército derrotado, fue el desarmarlos y conducirlos a pie a los improvisados campos de concentración de la playa. El primer campo fue el campo de Argelès-sur-Mer, y luego el campo de Barcarès, el campo San Ciprián, y también unos campos interiores en la zona de la Cerdaña que se improvisaron, eran simplemente grandes extensiones en el campo, rodeados de alambradas, en donde simplemente se les aparcó, en el sentido más literal de la palabra. Hay que recordar también que es invierno, un invierno muy frío, el invierno de 1939, 38-39 fue un invierno especialmente crudo. Y a las mujeres y a los niños, también hubo mujeres y niños en los campos, pero a las mujeres y a los niños en su mayor parte se les montaba en los trenes y se les llevaba a los departamentos del interior, en donde eran acogidos en refugios que se habilitaban para poderles guarecer. Pues eran, por ejemplo, escuelas vacías, o eran cuarteles, o eran estaciones de trenes que se vaciaban para poderlas acoger, pero vamos, en unas condiciones normalmente muy precarias, sobre todo en los primeros momentos. Allí los sorprendió la otra guerra, la derrota francesa y en muchos casos la represalia alemana. Muy pocos lograron continuar su fuga hacia países de América como México y Argentina, o a destinos europeos relativamente seguros como Gran Bretaña, Suiza o la Unión Soviética. Para los menos comprometidos, la opción era volver, sufrir un castigo menor o simplemente compartir el calvario de vivir en un país devastado. A lo largo de todo el año 39 se produjo este proceso de las repatriaciones y podemos decir que de ese 500.000 de personas que había a primeros de febrero de 1939, casi 270.000, una cifra muy cercana a las 300.000 personas regresaron a España, o sea, un volumen apreciable de personas a final de año habían regresado.
Y por otra parte está la política de reemigración a terceros países, de la que podemos hablar más adelante, a terceros países que básicamente es al continente americano, pero en este sentido, dado que hubo muy poca receptividad a la acogida, es un volumen mucho menor. La España de la que se apoderó Franco tenía una producción industrial paralizada, una explotación agropecuaria en crisis, buena parte de su infraestructura en ruinas y una deuda de guerra imposible de afrontar. El hambre y las enfermedades incrementaron en una cifra nunca calculada las bajas producidas durante o a consecuencia del conflicto, que ascendieron a más de 500.000 de personas. El 28 de marzo de 1939, después de vanos intentos de negociación por parte de los últimos republicanos que intentaron obtener una rendición digna, Madrid fue ocupada por las tropas nacionales. Franco se demoró 4 días más en anunciar la victoria con un parte militar escueto y preciso. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Quizá no era muy distinto a los que firmaba en Marruecos tras cada batalla. Después de todo, para él, la conclusión de la guerra no fue el final como creían algunos, sino el principio de una nueva etapa en su misión trascendente. Entre los que se equivocaron sobre los planes futuros del caudillo estaba el ex-rey Alfonso XIII. Desde su exilio en Roma, le escribió una carta el 8 de abril. Allí le pedía que se concediera a sí mismo la Cruz de la Orden de San Fernando, la más alta condecoración de la monarquía. El anciano estaba convencido que después de un paréntesis para terminar de pacificar el país, Franco le devolvería la corona. El caudillo no se molestó en rectificar su error. Aceptó ese homenaje como parte de la nueva era que acababa de inaugurar para España, y lo hizo desenterrando un antiguo ritual con que se consagraba al rey como caballero. El 20 de mayo, en la iglesia de Santa Bárbara, bajo la bandera de Lepanto y la de Navarra, entregó su espada y pronunció una oración de sugestiva trascendencia. Señor Dios, asísteme para que pueda conducir a este pueblo a la soberanía del imperio para gloria tuya y de tu iglesia. Franco fue siempre afecto a los símbolos y a los rituales que consagran el poder, sobre todo por aquellos que recordaban la edad de oro de la patria, por la que sentía una indefinible nostalgia. Por eso, intentó impregnar a España con una moral conservadora apegada a esas tradiciones, además de reavivar una religiosidad tan elemental como profunda. Los usos y costumbres de una sociedad que había adquirido un alto grado de liberalidad cosmopolita, sobre todo en las grandes ciudades, fueron reprimidos con la misma eficiencia con la que se buscó a enemigos aún ocultos o disimulados. La depuración no solo fue política, sino también cultural y social. Los regionalismos quedaron abolidos. Se intentó desarraigar su idioma y sus costumbres, porque también fueron considerados culpables de la decadencia española. El catalán estaba prohibido su uso en los medios de comunicación. Claro, entre la gente era imposible, ¿no? En los pueblos en Cataluña, pues quien había nacido hablando catalán seguía hablando catalán, lo cual a veces le producía o le ocasionaba algún problema personal, ¿no? Pero en los medios de comunicación, en los periódicos, el catalán no se utilizaba, ¿no? Y simplemente pues no se usaba porque estaba prohibido. En muchos casos, la adhesión a estos principios era más fingida que real, pero alcanzó para someter a una sociedad demasiado traumatizada por la guerra
como para resistir esas disposiciones. Hasta José María Pemán, un franquista de la primera hora, llegó a decir que se sentía abrumado por ese moralismo pacato que llevaría a las autoridades eclesiásticas a criticar manifestaciones tan populares como el baile o el cine. La censura institucionalizada era otra de las herramientas utilizadas con rigor extremo para imponer uniformidad. El novelista Miguel Delibes, que en esos años ejerció como director de un diario, diría años después: cuesta trabajo imaginar un aparato inquisitorial más coactivo, cerrado y maquiavélico como el que controlaba las ediciones de los medios de comunicación social. Los periódicos, en esa etapa, están sometidos a una censura estricta. Los periódicos están sometidos a la vigilancia constante del poder político, antes de la aplicación de la censura cada día, y es que el poder político emite una serie de instrucciones que en aquel momento se llaman consignas, con un nombre de raigambre militar, donde se les dice a los periódicos lo que deben hacer, cómo deben tratar cada tema. Por ejemplo, ese periódico debe publicar el discurso del caudillo en primera página a 4 columnas resaltando tal aspecto del discurso, o bien diciéndoles cómo debían escribir los editoriales. Esta era la realidad de España cuando concluyó la Guerra Civil. Una España que casi sin respiro tendría que enfrentar una guerra mundial resonando en sus fronteras, con un régimen político que intentaría sobrevivir manteniendo una difícil equidistancia entre los dos bandos en pugna. En el próximo capítulo, Madrid, el traspié del Generalísimo, una larga guerra de desgaste, la unificación política, el nacimiento del franquismo, el nuevo Estado, una victoria con vencedores y vencidos, el saldo de la guerra, represión, exilio, sufrimiento y destrucción, una sociedad que debe ser purificada.